Dicen que si te hospedas en el cuarto 207 del Hotel San Remigio, escucharás un llanto arrastrado justo a las 2:33 de la madrugada. Pero lo que nadie te advierte es que algunos nunca llegan a ver el amanecer. Sus maletas quedan intactas, las camas sin desordenar, y el único rastro que dejan es el eco húmedo de un lamento que no pertenece a este mundo. Durante años, las desapariciones en el Hotel San Remigio fueron catalogadas como accidentes, fugas o simples coincidencias. Pero algo cambió cuando un sacerdote local decidió pasar la noche allí y dejó una nota escrita con sangre en la pared del baño. Ella no llora, ella arrastra. A partir de entonces, la leyenda se volvió más oscura, más cercana. Ya no era un simple mito urbano, era un susurro entre los empleados, un escalofrío entre los muros húmedos, una certeza entre quienes aún no se han atrevido a hospedarse. A unos kilómetros de la ciudad de Guanajuato, alejado del bullicio turístico, se alza un edificio de 2 pisos con fachada amarillenta, ventanas selladas con tablas y un letrero oxidado que apenas deja leer: Hotel San Remigio. Muchos en el pueblo aún recuerdan cuando ese lugar estaba lleno de vida, con huéspedes que llegaban por temporadas largas para descansar del caos de la capital. Pero desde hace más de 15 años, el hotel permanece cerrado, como si la misma tierra hubiese decidido tragarse todo lo que alguna vez respiró dentro de sus muros. No hay folletos, no hay fotos oficiales, y el sitio desapareció de los mapas digitales. Aún así, entre los adultos mayores de la región, el nombre del hotel provoca un silencio incómodo. No porque haya fantasmas, como en otras leyendas, sino porque allí, según cuentan, la muerte no avisa, solo llora. El terreno donde se construyó el San Remigio fue donado por una familia devota que aseguraba haber tenido una visión de la Virgen junto a un pozo seco. El hotel se levantó justo sobre ese lugar, rodeado de mezquites, piedras antiguas y una acequia olvidada. Desde sus inicios, los trabajadores hablaban de cosas extrañas. Sombras que cruzaban los pasillos vacíos, puertas que se cerraban con violencia sin corrientes de aire y un eco húmedo que subía del suelo por las madrugadas. Don Clemente, uno de los pocos empleados que aún vive, recuerda su primer día como recepcionista en el turno nocturno. Dice que le advirtieron no acercarse al cuarto 207 después de las 2 de la madrugada. Pensó que era una broma entre trabajadores. Pero esa misma noche escuchó algo que nunca pudo explicar: pasos descalzos, arrastrándose por el pasillo, acompañados de un gemido no humano, no de este mundo. No se atrevió a asomarse. Nunca más trabajó de noche. Durante los primeros años, las desapariciones eran esporádicas. Un viajero que no dejaba rastro, una mujer que salió a fumar y nunca regresó. Siempre había una explicación lógica, pero con el tiempo los patrones se repitieron. Las desapariciones ocurrían entre las 2:30 y 3:00 am, y siempre en los huéspedes asignados al 207. Algunos reportaban haber oído una voz femenina llorando justo antes de que el silencio se apoderara del edificio. Lo más extraño era que sus pertenencias quedaban intactas: ropa doblada, billeteras llenas, teléfonos cargando, todo como si jamás hubieran planeado irse, pero jamás se les vio salir por la entrada principal. Jamás. Una noche, un joven extranjero dejó una nota en la recepción antes de subir a su habitación: si escuchan el llanto, no abran la puerta, no importa quién toque. A la mañana siguiente, ya no estaba. Solo su cámara quedó sobre la mesa de noche. Las últimas fotos eran oscuras, borrosas, pero en una de ellas, dicen los que la vieron, se distingue la silueta de una mujer, empapada, de espaldas, parada frente al espejo del baño. Desde entonces, los habitantes de la zona evitaron acercarse al lugar.
Algunos taxistas locales se niegan a tomar rutas que pasen cerca, especialmente si cae la noche. Los niños del pueblo juegan a ver quién aguanta más, frente al portón oxidado del hotel, mientras los más viejos se santiguan al escucharlos mencionar el lugar. Y aunque oficialmente el Hotel San Remigio fue clausurado por razones estructurales, muchos creen que algo más profundo lo habita, algo que no envejece, que no duerme, que arrastra un dolor tan antiguo como el eco de los ríos donde nacen las leyendas. Porque allí, dicen los que aún se atreven a hablar, la Llorona no vaga, espera. Don Clemente nunca habló mucho del Hotel San Remigio. Después de abandonar su puesto nocturno, se mudó a una pequeña casa en las afueras de la comunidad El Copal, donde vive con su hermana y evita a toda costa cualquier conversación sobre la época del hotel. Pero una tarde, durante una reunión del pueblo, no pudo evitar intervenir cuando escuchó a unos jóvenes burlarse de las leyendas locales. Ustedes no saben lo que era estar ahí, solo, con esa cosa llorando detrás de la puerta, murmuró con la voz temblorosa. Esa fue la primera vez que compartió detalles que nadie había oído antes. Contó que, en su segundo año como recepcionista, el gerente, un hombre llamado Don Arsenio, le asignó de forma permanente el turno de madrugada. Era un trabajo tranquilo, decía, donde solo debía revisar los registros y asegurarse de que ningún huésped necesitara algo. La mayoría de los turistas eran gente solitaria, vendedores ambulantes, fotógrafos, un par de escritores que venían buscando la inspiración del silencio rural. Una noche de enero, cuando el frío entraba por las rendijas de las ventanas, una señora mayor llegó sin reserva. Iba vestida con un rebozo oscuro y arrastraba una maleta pequeña empapada por la lluvia. Dijo llamarse María de los Dolores, pero no mostró identificación. Su voz era apagada, como si hablara desde un pozo. Pidió específicamente el cuarto 207. Don Clemente, sorprendido, le explicó que ese cuarto no se asignaba desde hacía meses por mantenimiento. Pero ella insistió, dijo que había alguien allí que debía ver. Contra su voluntad y con el permiso de don Arsenio, que no parecía desconfiar, le dieron la llave. A la mañana siguiente, la señora ya no estaba. La habitación estaba cerrada por dentro. No había señales de violencia, ni rastro de la mujer, la cama sin usar, la maleta vacía. Y en el espejo del baño, escrito con vapor, aparecía una frase que dejó a todos sin aliento. Gracias por dejarme entrar. Ese fue el principio del cambio en don Clemente. Ya no comía igual. Se pasaba las noches en vela, con los ojos vidriosos y la piel erizada. Comenzó a dejar veladoras encendidas detrás del mostrador y colgó un rosario enorme junto a la campanilla de recepción. Algunos empleados decían haberlo escuchado hablar solo, respondiendo a una voz que nadie más oía. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vio una figura cruzando el pasillo frente al cuarto 207. Lo extraño es que no había nadie hospedado allí. La figura caminaba descalza, lentamente, con la cabeza gacha y un largo cabello negro cubriendo su rostro. Cuando la imagen se detuvo frente a la cámara, lo único que pudo distinguir fueron dos ojos blancos como el mármol y un grito sin sonido que rompió el monitor. Desde esa noche, don Clemente renunció. Empacó sus cosas al amanecer sin despedirse de nadie. Solo dejó una nota sobre la mesa de la administración. Esto no es un espíritu, es algo que recuerda lo que fue y lo llora. Durante los años siguientes, varios empleados dijeron haber visto a la mujer del rebozo cruzar el vestíbulo, pero siempre de espaldas. Cuando alguien intentaba alcanzarla, desaparecía detrás de la puerta del 207, que ya no tenía llave ni bisagras. Era como si la habitación misma respirara. Don Clemente, ya en su vejez,
Acepta visitas una vez al mes. A los que le preguntan por el hotel, les muestra una foto antigua donde aparece junto a otros recepcionistas, todos sonriendo. Pero señala un rincón oscuro de la imagen, donde una silueta borrosa parece estar asomada detrás de una cortina del segundo piso. Ella también estaba ahí ese día, dice, pero nadie la invitó. Y con eso termina la conversación, porque aunque ha envejecido, su voz aún se quiebra al mencionar ese nombre, porque sabe, como muchos en ese pueblo saben, que hay entidades que no se van cuando se les reza, sino cuando se les olvida. Pero nadie ha podido olvidar a la huésped del rebozo mojado. La desaparición más recordada y al mismo tiempo más evitada en las conversaciones del pueblo fue la de un hombre llamado Ernesto Vizcaíno, un contador público de Querétaro que se hospedó en el Hotel San Remigio durante un retiro espiritual que organizaba una agrupación religiosa del norte del país. Ernesto era escéptico. En sus propias palabras, no creía ni en los santos ni en los sustos, pero necesitaba descanso y el lugar ofrecía tranquilidad, comida casera y silencio absoluto. Al menos eso prometía el folleto que había recibido por correo. Ernesto llegó un viernes por la tarde. Según el libro de registros, pidió una habitación alejada del ruido y las ventanas, el cuarto 207. Don Arsenio, con ese gesto neutral que usaba para no transmitir ni alarma ni complicidad, le asignó la habitación sin comentarios. Don Clemente ya no trabajaba allí. En su lugar, una joven llamada Noemí llevaba la recepción, aunque evitaba subir al segundo piso si podía. Esa noche, varios huéspedes recordaron haber visto a Ernesto cenando solo en el comedor, con una libreta negra donde escribía constantemente. Aseguraban que se le veía tranquilo, incluso sonriente. A las 11 de la noche, subió por la escalera de madera con paso lento. Nunca más lo vieron. A la mañana siguiente, su puerta seguía cerrada con seguro. Nadie respondió a los toques. Don Arsenio abrió con la llave maestra y encontró la habitación impecable. Cama hecha, lámparas apagadas, maleta abierta con ropa doblada. Solo faltaba la libreta negra. Lo extraño fue el olor. Un aroma denso, a agua estancada y flores podridas invadía el cuarto. Venía del baño. Al entrar, notaron que el espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha larga. Pero no había humedad en el suelo ni señales de uso reciente, y en el centro del vidrio, trazado con un dedo huesudo, un mensaje estremecedor: «No quiso oírme, ahora me lleva». La policía fue llamada, pero no encontraron signos de entrada forzada ni lucha. Revisaron cámaras, pasillos, tejado, sótano. Ernesto Vizcaíno simplemente había desaparecido. Nadie lo vio salir. No usó su tarjeta para abrir puertas. Y lo más inquietante, en la cámara que apuntaba al pasillo del cuarto 207 a las 2:33 am, se ve claramente cómo la puerta se abre, sola. Lo que sucede después fue registrado por el técnico que revisó las grabaciones. Una figura alta, delgada, vestida con una túnica negra empapada, se desliza hacia la habitación sin mover los pies. El rostro no es visible. Pero lo que más impactó fue el sonido que captó el micrófono de la recepción. Un lamento prolongado, como si saliera desde el pozo más profundo del desconsuelo. Un grito que no suplicaba, sino que condenaba. La grabación fue confiscada por las autoridades. Nunca volvió a mencionarse oficialmente. Sin embargo, Noemí, la recepcionista, no volvió a trabajar allí. Sufrió una crisis nerviosa y regresó al sur del país, donde se dice que aún sueña con el llanto. Don Arsenio se volvió más reservado, más delgado, con la mirada clavada siempre en la escalera del segundo piso, como si esperara algo o a alguien. La familia de Ernesto vino semanas después. Revisaron su habitación, rezaron, dejaron una vela blanca encendida en el alféizar,
pero se marcharon sin respuestas. Solo les entregaron sus pertenencias, excepto la libreta negra. Nunca apareció. Desde entonces, los empleados comenzaron a decir que el 207 no era un cuarto más, era una herida, una grieta en el tiempo donde algo lloraba sin cesar. Don Arsenio mandó clavar la puerta con tablas cruzadas y escribir con pintura roja: no entrar, por respeto. Pero algunos dicen que, al pasar de madrugada por el pasillo, aún pueden ver la silueta de Ernesto, de pie frente al espejo, con la libreta negra entre las manos, y lágrimas que no son suyas corriéndole por las mejillas. Porque en San Remigio nadie se pierde, solo cambian de dimensión y lloran eternamente. Conforme los años pasaban y el silencio del Hotel San Remigio se volvía más espeso, comenzaron a surgir testimonios entre los empleados más antiguos. No eran confesiones públicas, sino murmullos compartidos en la cocina, en los descansos o después de una jornada en la que algo extraño había ocurrido. Hablar de ella se convirtió en un tabú. Nadie mencionaba su nombre. La llamaban simplemente la que baja con el agua. Muchos coincidían en una experiencia: el sonido del llanto. Pero no provenía de los pasillos ni de las habitaciones, sino de las tuberías. Cada vez que se abría una llave de agua en los baños del segundo piso, especialmente en las madrugadas, se escuchaba un gemido leve, como si alguien estuviera sollozando en lo profundo de los caños. Al principio creyeron que era un fallo hidráulico, pero tras varias revisiones, los plomeros aseguraron que no había ninguna obstrucción ni problemas estructurales. Uno de ellos, un hombre llamado Rosendo, renunció después de que, según dijo, al abrir una rejilla del desagüe, vio un ojo observándolo desde dentro. Las empleadas de limpieza temían subir solas. Decían que los espejos se empañaban, aunque no hubiera vapor, que los grifos se abrían y cerraban por sí solos y que al escurrir los trapeadores, el agua salía con olor a flores marchitas. Una de ellas, Lupita, relató que al recoger las sábanas del 207, antes de que se clausurara, encontró cabellos largos y negros entre las sábanas, como si alguien se hubiera acostado ahí, aunque el cuarto no había sido usado por días. Intentó ignorarlo, pero cuando se agachó para levantar una toalla caída, escuchó una respiración detrás de ella. Al voltear, no había nadie. Pero el espejo mostraba claramente dos figuras, ella y otra más alta, justo a sus espaldas. Después de ese día, Lupita pidió que la trasladaran a la lavandería. Nunca volvió a subir a los cuartos. Algunos huéspedes también compartieron experiencias similares. Una pareja de recién casados del Estado de México aseguró que, mientras se duchaban juntos, escucharon el llanto de una mujer dentro del tubo de la regadera. Pensaron que era parte del sistema del hotel, hasta que el agua se tornó helada de golpe, y una mano delgada se marcó en el vidrio empañado de la ducha. Salieron corriendo desnudos por el pasillo, envueltos en toallas sin siquiera recoger sus cosas. Abandonaron el hotel esa misma noche. El personal comenzó a colocar flores de cempasúchil cerca de las salidas de agua, una costumbre local utilizada para guiar a las almas en el Día de Muertos. No era algo que se explicara abiertamente, pero se convirtió en rutina. Veladoras, rosarios, sal en las esquinas. Intentaban contener lo que ya sabían que no era de este mundo, pero los sonidos en las tuberías seguían. A veces eran apenas audibles, un susurro que acompañaba el flujo del agua. Otras veces el llanto era tan fuerte que parecía que alguien se ahogaba dentro de los muros. Hubo noches en que los registros de agua del hotel marcaban consumo incluso cuando no había huéspedes. Agua que se movía sola, duchas que se activaban en cuartos vacíos, lavabos que se llenaban de agua sucia sin explicación. Una grabación hecha por un huésped curioso se filtró años después en foros de internet.
En el video se escucha claramente cómo el sonido del agua se convierte poco a poco en un sollozo humano y luego en una voz que dice: ¿Dónde están mis hijos? La grabación fue retirada días después, pero quienes la oyeron aseguran que no era una voz editada ni una broma. Era un clamor real, antiguo, lleno de rabia y pérdida. Desde entonces, las tuberías del Hotel San Remigio fueron vistas no como conductos de agua, sino como venas. Venas que conectaban algo vivo, o que alguna vez estuvo vivo, con los que aún se atrevían a caminar por sus pasillos. Y entre los trabajadores se repetía una advertencia: si escuchas el llanto en el baño, no abras la llave. Ella ya encontró el camino para salir. Después de tantos incidentes y habladurías entre empleados y huéspedes, don Arsenio, el gerente del Hotel San Remigio, decidió cerrar el cuarto 207 de manera definitiva. No bastaba con clavar la puerta ni cambiar la cerradura. Mandó traer a un albañil de Irapuato que selló el marco con concreto y colocó encima un retablo de San Miguel Arcángel. La habitación fue borrada del sistema y del registro. El número desapareció de la numeración del pasillo. Entre el 206 y el 208 ya no existía ningún cuarto, al menos oficialmente. Pero lo inquietante era que, a pesar de las barreras físicas, algunos afirmaban seguir escuchando ruidos procedentes del interior. Golpes suaves, como uñas rasgando la pared. Llantos que retumbaban por dentro del muro sellado, e incluso huéspedes que, al equivocarse de puerta en la madrugada, juraban haber sentido una corriente fría emanar de ese espacio condenado. A pesar de todo, las solicitudes para hospedarse en la habitación prohibida comenzaron a multiplicarse. El rumor se volvió atracción. Vloggers de lo paranormal, turistas temerarios, hasta estudiantes de intercambio llegaban preguntando por el cuarto de La Llorona. Algunos ofrecían pagar el triple con tal de pasar una noche ahí. Otros simplemente querían grabar en los pasillos. La dirección del hotel, bajo presión económica, comenzó a explotar el morbo de forma discreta. No abrían la 207, pero ofrecían tours nocturnos por el pasillo del segundo piso. No garantizamos una experiencia sobrenatural, decían con media sonrisa. Uno de los primeros en participar fue un joven de Guadalajara llamado Emiliano. Llevaba un canal de videos sobre leyendas mexicanas, muy escéptico según los empleados. Subió con su cámara y su linterna, decidido a grabar todo. Durante la transmisión en vivo, que llegó a tener miles de espectadores, se le ve narrando con tono sarcástico, riéndose de los rumores. Pero alrededor de las 2:35 am, el video se corta abruptamente. El equipo técnico intentó recuperarlo. Lo único que quedó fue una imagen congelada de Emiliano frente a la puerta sellada, con la linterna apuntando hacia una grieta en el concreto. Dicen que en la imagen, si se ajusta el brillo, puede verse una mano delgada saliendo de la pared, con los dedos alargados y retorcidos como ramas húmedas. Emiliano no desapareció. Fue encontrado al amanecer en la recepción del hotel, temblando, cubierto de lodo, con los ojos en blanco y sin poder articular palabra. Lo internaron en un hospital psiquiátrico de León. Hasta el día de hoy, permanece en silencio. Solo repite una frase cuando entra en crisis: ella no está encerrada, está esperando. La viralización del incidente trajo una ola de atención no deseada. Investigadores paranormales, curanderos y hasta un grupo de exorcistas llegaron al hotel con el fin de liberar el espíritu atrapado. Pero uno por uno abandonaron el lugar sin explicación. Uno de ellos, un sacerdote joven llamado Padre Óscar, escribió en su diario que la energía allí no era un alma en pena, era un pozo sin fondo de dolor ajeno. La presión del pueblo creció. Los vecinos comenzaron a firmar peticiones para cerrar el hotel.
Las madres prohibieron a sus hijos acercarse. Algunos aseguraban haber visto a una mujer de cabello largo y húmedo caminar entre las bardas del jardín del hotel durante la madrugada, con los brazos extendidos y el rostro cubierto por un velo. A pesar de los reclamos, don Arsenio se aferró a mantener el negocio abierto. Incluso intentó remodelar el segundo piso con paredes nuevas, pintura fresca y luces más brillantes. Pero los trabajadores contratados comenzaron a renunciar uno por uno. Decían que los taladros se apagaban solos, que las brocas se rompían, que alguien lloraba detrás de las paredes mientras trabajaban. Y así, el cuarto 207 dejó de ser solo una habitación maldita. Se convirtió en un símbolo, una herida viva, un espacio negado por la lógica, pero reafirmado por el miedo colectivo. Y aunque ya no figura en los registros, los más sensibles afirman que aún late, como un corazón enterrado bajo concreto y plegarias, esperando que alguien escuche su llanto y vuelva a abrir la puerta, porque en San Remigio lo clausurado no significa lo cerrado, solo lo postergado. Una madrugada de septiembre, cuando el clima en Guanajuato comienza a tornarse más húmedo y las lluvias arrastran hojas secas por las callejuelas, el Hotel San Remigio recibió a una pareja que venía de Veracruz. Lourdes y Esteban, maestros jubilados que recorrían el país en busca de lugares históricos. No eran aficionados al turismo paranormal ni sabían de las leyendas del hotel. Lo habían encontrado por casualidad, tras una cancelación en otro hospedaje. Desde que llegaron, el personal intentó persuadirlos para tomar una habitación en el primer piso, pero Lourdes insistió en el segundo. «Nos gusta tener buena vista desde la ventana», dijo. Esteban, tranquilo como siempre, solo asintió. Les asignaron la 208, justo al lado de lo que alguna vez fue la 207. Esa noche llovió con fuerza. Los truenos retumbaban como pasos gigantes sobre el techo. Esteban bajó a la recepción alrededor de la medianoche para pedir toallas adicionales. Comentó que el lavabo del baño goteaba y que había un fuerte olor a humedad. El recepcionista, un joven nuevo llamado Diego, le aseguró que eso era normal en temporadas de lluvia. Le entregó las toallas y le ofreció cambiar de cuarto. Esteban declinó la oferta. A las 2:34 a.m., la cámara del pasillo del segundo piso captó algo extraño. No una figura ni una sombra, sino un fenómeno más sutil. La puerta del cuarto 208 se empañó desde afuera, como si alguien hubiera exhalado con fuerza sobre la madera. Justo después, el sistema de electricidad del segundo piso falló durante 18 segundos. Cuando volvió, la imagen mostraba la puerta entreabierta. No se registró movimiento humano alguno. A la mañana siguiente, Lourdes y Esteban no bajaron a desayunar. Tampoco respondieron a las llamadas. Cuando el personal subió a revisar, encontraron la puerta cerrada con seguro desde dentro. Golpearon varias veces. Nada. Finalmente, forzaron la entrada. La escena fue desconcertante. La habitación estaba en orden, sin señales de violencia. La cama estaba hecha, el equipaje en su lugar. Pero Lourdes no estaba. Esteban sí, sentado al borde de la cama, empapado, temblando, con los ojos abiertos y fijos en el baño. No decía una palabra. Cuando los empleados intentaron hablarle, solo murmuraba una frase entre dientes. Ella lloró y mi esposa la escuchó. El baño estaba cerrado. Dentro no había nada, ni señales de Lourdes. El espejo estaba empañado, a pesar de que no se había usado agua. Y en el centro del vidrio, con un dedo trémulo, alguien había escrito: «Ahora tengo a alguien que me recuerda». Esteban fue llevado al hospital local. En el trayecto, intentó saltar del vehículo. Decía que debía regresar por Lourdes, que ella no la dejaría ir sin él. Fue sedado. Al despertar, no recordaba nada del viaje, ni siquiera haber estado en Guanajuato.
La desaparición de Lourdes fue reportada, pero el expediente desapareció del archivo digital meses después. No hubo declaración oficial del hotel que alegó una confusión entre huéspedes. Sin embargo, lo más perturbador fue lo que se encontró en la cámara del baño. Diego, el recepcionista, revisó las imágenes del cuarto. El sistema estaba vinculado a la seguridad por protocolo y encontró un solo archivo de video. Dura apenas 37 segundos. En él, Lourdes se está lavando las manos. Detrás de ella, el espejo empieza a empañarse lentamente, pero no por vapor. La niebla toma forma. Una figura alargada, con un velo negro, aparece reflejada justo antes de que Lourdes voltee. Cuando lo hace, su rostro se congela. Intenta gritar, pero una mano blanca le cubre la boca desde atrás. Y la imagen se corta. Ese archivo fue eliminado esa misma noche. Nadie supo por quién. Desde entonces, el cuarto 208 también fue clausurado. Las habitaciones del segundo piso quedaron vetadas para huéspedes, aunque algunos dicen que, si subes sin ser visto, aún puedes oír cómo el agua corre por los grifos, y un susurro tenue entre las paredes. No me dejes sola otra vez, porque en San Remigio no basta con ver. Si escuchas, ya es demasiado tarde. A medida que los eventos en el Hotel San Remigio se volvieron más oscuros y frecuentes, la comunidad religiosa de la zona comenzó a reaccionar. No era la primera vez que se hablaba de presencias extrañas en la región, pero esta vez el fenómeno era persistente, visible y, según muchos, malintencionado. Los vecinos más devotos organizaron cadenas de oración frente al portón del hotel, colocando cruces de palma en la reja principal y regando agua bendita por las grietas del empedrado. Pero nada parecía detener lo que sea que lloraba en el interior. Una de las figuras más activas fue el padre Román, un hombre de más de 60 años que servía desde joven en la parroquia de Santa Clara. Hombre reservado, de mirada grave y voz pausada, había presenciado muchos funerales, muchas historias de pérdida, pero siempre mantenía la calma. Hasta que escuchó el testimonio de una niña de 10 años llamada Isabel. Isabel vivía con su abuela a unas cuadras del hotel. Una tarde, mientras regresaba del mercado, se detuvo frente al portón oxidado. Decía haber visto a una señora mojada parada detrás de la reja, vestida de blanco y con la cabeza inclinada. Isabel pensó que estaba herida o perdida. Se acercó, pero en cuanto la mujer levantó el rostro, notó que no tenía ojos. Solo 2 cuencas negras que derramaban agua. Desde esa noche, la niña dejó de hablar. Su abuela llevó el caso a la iglesia, convencida de que algo impuro rondaba el lugar. Padre Román, escéptico en principio, decidió visitar el hotel acompañado de 2 ministros laicos. Don Arsenio no se opuso, pero pidió que no subieran solos. El grupo caminó hasta el segundo piso, rezando en voz baja. Llevaban una cruz de madera, incienso y agua bendita. Al llegar frente a la antigua puerta del 207, aún clausurada con concreto, se detuvieron. Uno de los ministros colocó la cruz contra el muro, y en ese momento una grieta se abrió en el yeso. De dentro emanó un olor penetrante, agua rancia, lodo, flores muertas. El padre Román comenzó a orar en latín, pero su voz se quebró cuando la cruz en sus manos comenzó a gotear. No era sangre, era agua, salada, densa, como si hubiera sido sacada de un río sucio. Una corriente de aire helado barrió el pasillo, apagando las velas. Una voz femenina, lejana y desesperada, susurró una sola frase: «No me perdonan, y yo tampoco». Los ministros salieron corriendo. El padre Román se quedó paralizado durante largos segundos. Luego cayó de rodillas, murmurando fragmentos del Padre Nuestro con voz entrecortada. Esa noche, escribió en su diario: «Lo que habita en ese hotel no es un demonio,
tampoco un alma en pena, es un recuerdo hecho carne, un dolor tan profundo que ya no sabe morir. El diario fue encontrado semanas después en el altar de la iglesia. El padre Román había desaparecido. En la comunidad, muchos vieron esto como una advertencia divina. Se organizaron procesiones nocturnas alrededor del perímetro del hotel. Se colocaron imágenes de la Virgen de Guadalupe en cada esquina de la calle. Pero al poco tiempo comenzaron a deteriorarse sin razón. Se despintaban, se partían, algunas incluso se derretían bajo la lluvia. Don Arsenio, presionado por la iglesia y los vecinos, accedió a realizar una misa de purificación dentro del hotel. Fue un evento pequeño, sin cámaras ni medios, liderado por un sacerdote joven que no conocía la historia completa. Mientras rociaba agua bendita en el vestíbulo, notó que ésta no se esparcía, se evaporaba antes de tocar el suelo. Al final de la misa se oyó un llanto proveniente de las tuberías, un sonido tan desgarrador que uno de los asistentes vomitó. Nadie volvió a hablar de aquella noche. Después de eso, los símbolos religiosos fueron retirados del hotel. Ya no servían. Algunos decían que lo que lloraba allí se alimentaba del silencio y que cada intento de purificación solo despertaba más su rabia, porque en San Remigio la fe no la ahuyenta, la alimenta. Tras la fallida misa de purificación y la desaparición del padre Román, algo cambió en el ambiente del Hotel San Remigio. Ya no se trataba solamente del cuarto 207 ni de los susurros en las cañerías. La oscuridad, antes contenida en espacios y horarios específicos, comenzó a esparcirse por todo el edificio, como si la entidad hubiera despertado completamente y ya no necesitara esconderse. La rutina del hotel, cuidadosamente mantenida por años para sostener la fachada de normalidad, empezó a quebrarse. Los empleados comenzaron a llegar tarde, a renunciar sin previo aviso, a enfermarse sin causa aparente. Algunos presentaban fiebre, otros se quejaban de pesadillas constantes con niños llorando al pie de sus camas. Un cocinero, Pedro, despertó una mañana con el cabello completamente blanco. Tenía 32 años. Las luces del vestíbulo parpadeaban a las 2:33 am, sin falla. Al principio, Diego, el recepcionista nocturno, pensó que era un problema eléctrico, pero los técnicos no encontraban ninguna explicación. Las cámaras de seguridad grababan en bucle imágenes deformadas, sillas que se movían solas, ventanas empañadas desde dentro, figuras que cruzaban el comedor en la madrugada. La entidad ya no se conformaba con el llanto oculto. Ahora respiraba en los pasillos, se sentaba en los sillones del lobby, dejaba huellas húmedas en los pisos recién trapeados. Don Arsenio, cada vez más ojeroso, trataba de mantener la calma. Redujo el número de habitaciones disponibles. Solo usaban el primer piso. Cerraron el restaurante. Las reservaciones bajaron, pero seguían llegando turistas, muchos atraídos por la leyenda. Algunos grababan, otros pedían dormir cerca del cuarto maldito. Don Arsenio aceptaba a regañadientes, pero advertía siempre: no suban solos, no contesten si escuchan que tocan la puerta de madrugada. Una noche, un huésped estadounidense llamado Nathaniel se hospedó en la 105. Había leído sobre el hotel en un foro oculto de internet. Dijo que quería comprobar la verdad detrás del mito. Subió con 3 cámaras, micrófonos y sensores de movimiento. A las 2:34 am activó una transmisión en vivo desde su laptop. En la imagen se ve su rostro iluminado por una linterna, nervioso pero emocionado. De pronto, un sonido suave se escucha en la puerta. 3 golpes lentos. Nathaniel se acerca. Pregunta: ¿quién es? Nadie responde. Mira por la mirilla. No hay nadie, pero el pomo de la puerta comienza a girar muy lentamente. Luego se detiene. Silencio. Nathaniel retrocede. En ese momento,
La cámara capta un reflejo en el espejo detrás de él. Una mujer, de pie, con un velo empapado cubriéndole el rostro. La imagen se distorsiona. La transmisión se cae. A la mañana siguiente, Nathaniel seguía en su cuarto, rígido, sentado en una esquina, con los ojos clavados en la puerta. No hablaba, no reaccionaba. Solo sostenía un papel en la mano, un dibujo infantil de una mujer llorando bajo la lluvia, rodeada de cruces torcidas. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. A los 2 días desapareció del registro. Sus equipos fueron incautados. Su canal eliminado. Solo algunos fragmentos de la transmisión sobrevivieron en foros clandestinos. Nadie sabe quién los subió. A partir de entonces, la rutina del hotel dejó de existir. Ya no había horario de check-in. El desayuno dejó de servirse. Las plantas en la recepción se marchitaron en una sola noche. Los relojes colgados en las paredes marcaban siempre la misma hora, 2:33. Don Arsenio comenzó a dormir en una silla del lobby, con una radio encendida a volumen bajo. Decía que la música ahuyentaba las voces. Nadie se lo discutía. Los pocos trabajadores que quedaban evitaban hablar entre ellos. Solo cruzaban miradas, como si supieran que el fin se acercaba y no había escapatoria. El hotel ya no era un lugar de paso. Se había convertido en un altar húmedo, en un mausoleo de los que alguna vez osaron ignorar el llanto. Porque en San Remigio no es la muerte lo que ronda, es la memoria mojada de lo que nunca debió ser olvidado. La noche del 2 de noviembre, Día de los Muertos en todo México, el Hotel San Remigio vivió su punto más alto de horror. Como cada año, el pueblo se vestía de papel picado, altares, velas y aromas de copal. Las familias visitaban los panteones, dejaban ofrendas, compartían recuerdos entre lágrimas y canciones. Pero en el hotel, el ambiente era otro, más pesado, como si aquel lugar no celebrara a los muertos, sino que los sostuviera. Ese día, sin anunciarse, llegaron 3 huéspedes. Eran jóvenes de la Ciudad de México, entusiastas del contenido paranormal. Llevaban cámaras, micrófonos, detectores de movimiento y hasta una ouija personalizada. Querían grabar un especial de terror real dentro del hotel, la noche más cargada del año. Se hospedaron en la habitación 102, en el primer piso, y pidieron permiso para grabar en los pasillos superiores. Don Arsenio se negó, pero cuando todos dormían, subieron por su cuenta. A las 2:33 AM activaron su transmisión en vivo. Uno de ellos, Paco, sostenía la cámara mientras narraba con tono burlón. Aquí estamos, junto al legendario cuarto 207, donde dicen que la Llorona se aparece cada noche. Bla, bla, bla. Vamos a ver si es cierto o puro cuento. La transmisión captó un detalle inquietante desde el primer minuto. Aunque las paredes estaban limpias, la imagen revelaba manchas oscuras que parecían expandirse lentamente detrás de ellos. Ninguno lo notó. Paco colocó la cámara frente a la puerta del 207 y sacó la ouija. Encendieron una vela. Uno de ellos, Esteban, comenzó a preguntar: ¿hay alguien aquí? El puntero no se movió. ¿Eres la mujer que llora? Silencio. ¿Qué quieres de nosotros? Entonces la vela se apagó de golpe. El pasillo quedó en penumbras. Se escuchó un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la habitación sellada. Los jóvenes se miraron nerviosos. Paco se acercó con la linterna. El concreto de la puerta tenía una nueva grieta, fresca. En la transmisión, un sonido agudo invadió el micrófono, similar al chirrido de agua presionada. Luego, un lamento, largo, agudo, tan humano como imposible. El puntero de la ouija comenzó a moverse solo. Formó lentamente una palabra: llévenme. Esteban quiso irse. Los otros insistieron en quedarse un poco más. A las 2:37 AM, la cámara giró bruscamente. Se oyó un grito ahogado.
En la imagen final, antes de que todo se desconectara, puede verse la silueta de una mujer empapada, con los brazos estirados y los ojos completamente blancos. No estaba parada, flotaba. La señal se perdió. Al amanecer, la recepcionista de turno, una señora llamada Rita, subió a buscarlos. Encontró la cámara tirada, la vela consumida y el tablero de Ouija partido en 3. Pero no había rastro de los jóvenes. Sus cosas seguían en la 102. Sus celulares, cargando, sus carteras, intactas. La policía fue llamada. Los videos fueron incautados. Las redes sociales comenzaron a especular. Algunos fragmentos de la transmisión fueron rescatados por usuarios anónimos y publicados en foros. Pero los originales desaparecieron. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Después de ese suceso, don Arsenio finalmente cerró el hotel. Colgó un letrero oxidado en la entrada. Suspendido por reparaciones. Pero todos sabían que no había reparación posible. Lo que lloraba en San Remigio ya no se conformaba con ser escuchado. Ahora tomaba, elegía, se manifestaba. La comunidad organizó una velada frente al portón. Encendieron velas, dejaron flores, rezaron, pero a las 2:33 todas las llamas se apagaron al mismo tiempo. Y desde dentro del edificio se oyó claramente: «Ya no estoy sola», porque en San Remigio el horror no termina con la muerte, comienza cuando alguien decide quedarse con ella. Después del incidente con los 3 jóvenes desaparecidos, el Hotel San Remigio fue finalmente clausurado por las autoridades locales. No por razones paranormales, eso nunca lo reconocerían oficialmente, sino por supuestas violaciones de seguridad estructural y sanitaria. Se colocaron cintas amarillas, sellos en las puertas y un aviso de demolición que nunca se concretó. Don Arsenio desapareció de la vida pública. Algunos dicen que se fue a vivir con un hermano en Zacatecas. Otros aseguran haberlo visto vagando por la carretera federal, sin rumbo, murmurando cosas en voz baja. Lo cierto es que su oficina fue hallada intacta, pero en su escritorio había algo inquietante, una hoja escrita a mano, sin firma, que decía: «Ella no quería venganza, solo compañía». Después del cierre, la estructura del hotel comenzó a deteriorarse rápidamente, como si el abandono lo carcomiera desde dentro. Las paredes se agrietaron. El jardín se llenó de maleza. Las ventanas se rompieron solas. Pero lo más extraño fue lo que comenzó a pasar en las casas cercanas. Vecinos que vivían a menos de una cuadra del hotel empezaron a reportar fenómenos inexplicables, llantos en las cañerías, puertas que se abrían solas a las 2:33 a.m., rostros empañados en los espejos. Un niño de 8 años llamado Alan fue encontrado en estado de shock, encerrado en el baño, susurrando. La señora mojada me pidió que la ayudara a salir. Las autoridades intentaron tranquilizar a la comunidad, pero nadie creía en simples coincidencias. La energía del hotel, si es que podía llamarse así, se había expandido. Ya no necesitaba paredes para habitar. Una madrugada la familia Montoya, que vivía justo frente al hotel, fue despertada por un estruendo. Al asomarse, vieron todas las luces del edificio encendidas. Eso era imposible. El suministro eléctrico había sido cortado semanas antes. Pero ahí estaban, todas las habitaciones brillando en medio de la oscuridad, excepto una, la del segundo piso, justo en el centro, aquella habitación sin número. Fue entonces cuando vieron figuras en las ventanas, no una sino muchas, sombras alargadas, mojadas, con los rostros cubiertos, todas quietas, todas mirando hacia afuera. Una de ellas, al parecer, sostenía en brazos algo pequeño, como un niño. Después de esa noche, varios vecinos abandonaron la zona. Las propiedades fueron puestas en venta, pero nadie las compró. El barrio se volvió silencioso.
como si el eco del hotel lo hubiera contagiado. Las aves dejaron de cantar al amanecer. El viento ya no soplaba por las rendijas. Todo se volvió inmóvil. Un joven reportero de un canal local intentó hacer un especial sobre el tema. Entrevistó a antiguos empleados, grabó frente al edificio y dejó una cámara oculta apuntando a la fachada. Durante la madrugada, la cámara captó algo que borró del archivo al día siguiente. La puerta principal del hotel se abrió sola, lentamente, y del interior salió agua. Un pequeño chorro que se extendió por la banqueta, formando un charco en forma de espiral. Al día siguiente, el reportero presentó su renuncia. No dio explicación, solo escribió en su red social: hay cosas que no quieren ser descubiertas, solo recordadas. A partir de entonces, nadie se acercó más. El hotel fue tragado por el abandono, pero no por el olvido, porque aquellos que lo escucharon llorar jamás pudieron dejar de oírlo. La entidad, la mujer, la sombra, como quiera que se le llamara, ya no dependía de un solo cuarto. Era parte del pueblo, de sus ríos, de sus muros viejos, de los espejos empañados que cada madrugada devolvían reflejos que no coincidían con los nuestros. Y aunque el hotel fue tapiado y el gobierno local intentó silenciar la historia, los más viejos aún repiten una advertencia sencilla. Si pasas por San Remigio y escuchas que alguien llora, sigue caminando. No mires atrás y, sobre todo, no respondas. Hoy, el Hotel San Remigio sigue allí, oculto entre la maleza, cubierto por el polvo del olvido y el miedo. Sus ventanas están selladas con tablas, sus muros agrietados por los años, pero aún se alza con una presencia que incomoda. Nadie se atreve a demolerlo, no por falta de medios, sino por una certeza que flota en el aire. Algo dentro no quiere ser perturbado. Los jóvenes del pueblo han crecido con la advertencia de no acercarse, pero algunos, por curiosidad o desafío, se atreven a ir en las madrugadas del Día de Muertos. Se detienen frente al portón oxidado, encienden una vela y esperan. Siempre sucede algo. A veces es solo un viento helado que sopla desde el interior. Otras es un suspiro, apenas audible. Pero hay noches, las peores, en que escuchan pasos y el lamento. Ese lamento que no tiene dirección, que no viene de la garganta, que no pide ayuda, solo compañía. Las leyendas locales dicen que el terreno donde fue construido el hotel fue, siglos atrás, un lugar de peregrinación para mujeres que perdían a sus hijos en el parto. Iban a llorar junto al pozo seco, dejaban ofrendas. Algunas hablaban con el agua, otras simplemente se dejaban morir allí. Nadie sabe cuántas quedaron sepultadas bajo ese suelo. Nadie quiso registrar esos gritos. Algunos ancianos aseguran que la Llorona no es un solo ser, que es un eco acumulado de todos los duelos no llorados, de todas las madres que no pudieron despedirse. Un alma colectiva, sin rostro fijo, sin nombre, pero con una voz tan fuerte que puede romper el silencio de los siglos. El Hotel San Remigio fue solo un recipiente, un altar sin quererlo, una grieta que nunca se selló por completo. Lo más perturbador es que en cada ciudad de México existe un lugar parecido, una casa abandonada, un camino junto al río, una escuela donde los espejos lloran, lugares donde los suspiros se sienten, donde las sombras se repiten, porque la presencia de la Llorona no se limita a un solo sitio, habita donde hubo pérdida, donde no se cerró el ciclo, donde la muerte quedó con los brazos extendidos. Una investigadora que recopiló testimonios sobre el caso de San Remigio escribió una frase que luego sería borrada de su informe oficial. No estamos frente a un caso paranormal. Estamos frente a una herida histórica que supura en la forma más humana, el llanto. Años después, uno de los pocos turistas que logró hospedarse en el hotel antes del cierre escribió una carta a su madre.
Decía, todo parecía normal, pero había algo en las paredes, como si me observaran desde adentro, como si respiraran lento, conteniendo un llanto. Me dormí escuchando goteos que no venían del baño y soñé con una mujer que me decía, no te vayas todavía, aún no han llorado por mí. La carta llegó días después de que su cuerpo fuera encontrado flotando en el río Silao. No había signos de violencia, solo una expresión de tristeza y paz. Hoy, quienes pasan cerca del antiguo hotel lo hacen en silencio. Algunos rezan, otros cruzan al otro lado de la calle, pero nadie se detiene. Y tú que escuchaste esta historia, tal vez sientas un escalofrío, tal vez mires 2 veces al espejo esta noche, tal vez cierres el grifo con más cuidado. No temas, solo escucha, porque la Llorona no siempre grita. A veces solo te observa, a veces solo quiere que la recuerdes, a veces solo quiere que llores con ella. A veces, escuchar estas historias nos hace pensar en todo lo que ignoramos por miedo o por costumbre. Si alguna vez sentiste un escalofrío sin razón, tal vez ya caminaste cerca de algo que no entendías. Suscríbete y deja tu me gusta si crees que algunas puertas no deberían abrirse, especialmente en la madrugada.